¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Comenzamos ya a desandar la propuesta periodística de entrevistas de hoy día lunes 28 de abril y como todos los lunes, el último lunes de cada mes, ustedes saben que en este espacio de entrevistas abordamos la temática que tiene que ver con el tema salud y como hoy es lunes, el cuarto lunes, el último lunes del mes, vamos a dialogar con el doctor Giraldo y Ondina Motura de un tema que, por supuesto, lamentablemente, cada vez se sabe mucho más, cada vez es más la gente que está afectada o con problemas, sobre todo de ansiedad, estrés y todo lo que significa también depresión, porque son palabras que uno habitualmente a veces no le daba importancia, pero que lamentablemente cada vez están más presentes en nuestro mundo. Para hablar con ellos, para que nos cuenten cómo se puede combatir, qué se puede hacer, vamos a dialogar y les damos las muy buenas tardes. Giraldo y Ondina, gracias por venir. Mire, desde la más remota antigüedad, estas palabras existen y las sufría todo el mundo. Angustia, por ejemplo, deriva de angosto. Angosto, escaso, mísero, ¿no es cierto?, de angosto. Ansiedad también es una palabra de origen griego. Ansietas tibiarium, cuando mueven la tibia, el estado nervioso, ¿no es cierto? Quiere decir como que estrangula. Y por ejemplo la palabra pánico, los griegos tenían el dios Pan, que estaba en los bosques y asustaba a la gente, era como acá la solapa o esos personajes, ¿no es cierto?, que se heredan las distintas. Así que eso es que está dentro del ser humano, ¿no es cierto? Los alemanes también, en las fábulas alemanas, los enanos de que le dieron a Sigfrido la inmortalidad cuando le hicieron el lavado y todas esas cosas, ¿no es cierto? También creaban el pánico en mucho. Yo tengo una pica, una Amarok. ¿Amarok qué era? Entre los inuit, o sea, los esquimales, era un lobo, algunos lo pintan bien blanco, lo tengo en mi pica, puesto la foto, y otro el dibujo, y otro era bien negro también, que a todo cazador que se entraba en los bosques lo podía hasta devorar, ¿no es cierto? De ahí muchos que tienen una pica no saben de que Amarok es ese personaje, ¿no es cierto? Claro. De la mitología germana. Giraldo, y el tema de la ansiedad, la depresión, el pánico, ¿se da en chicos y en grandes? Sí, y muchas veces en los chicos mayor porque su menor conocimiento y el hecho de muchas veces las exigencias de los mayores, ¿no es cierto?, hace de que... Pero es lógico, si no hay exigencia tampoco se progresa. Depende del grado de importancia que se le dé. Sí, yo tenía una hija que ella un día de duelo cuando sacaba 9, ¿no es cierto? Bueno, pero hay depresión o ansiedad por cuestiones serias en la vida, pero no por sacar un 9. Pero bueno, pero se sufre, ¿no es cierto? Se sufre. Yo le decía, bueno, es médica, no sé, es médica brillante, pero hermana de Ondina. Pero yo le decía, pero ninguno de los pacientes te va a preguntar si sacaste 9 o 10, pero ella acostumbrada a eso, la autoexigencia, ¿no es cierto? Buscar la perfección, que tal vez los jóvenes lo hacen, ¿no? Yo soy así también, nunca estoy conforme, ¿no es cierto? Bueno, pero hay que buscar un equilibrio. Sí, indudablemente, pero... Bueno, después con el tiempo se aprende, ¿no es cierto?, que no siempre se logra 10. Además, no depende solamente de uno, depende del que te examine, depende de una cantidad de muchas cosas. Le digo en el caso de... Por eso está la frase, la universidad es una fábrica de neuróticos. Entiendo, porque también hay que cada... Es el precio que se paga por elevarse social o cultural o intelectualmente, ¿no es cierto? Claro. El precio que se paga por la superación. Ondina, ¿hay elementos, hay productos alternativos para superar la ansiedad? Acá hemos puesto muchos productos vegetales que andan muy bien, que están puestos, ahí lo van a ver. Yo antes de hablar de los productos, por ahí quería
ver la clasificación y los síntomas de un ataque de pánico. Como Bueno. ahí está en la imagen, digo, para antes de entrar en los productos. Bajamos a la imagen 2. La definición de ansiedad, porque hay mucha gente que puede estar sufriendo ansiedad y no se da cuenta, que puede estar teniendo ataques de pánico y no se da cuenta, y a veces son diagnosticados pensando en hasta infartos, y se tratan de ataques de pánico. Obviamente hay que descartar, ¿no es cierto?, con electros, pero definimos como ansiedad el estado emocional en el que se experimenta una sensación de angustia y desesperación permanentes por causas no conocidas a nivel consciente. Hay descripciones de lo que de causas orgánicas, pero si uno habla con los psicólogos, siempre los psicólogos te van a encontrar causas desde el punto de vista de psicoanalítico, causas de cosas que han pasado en la infancia que le han dejado secuelas, y que en un temperamento que tenga una genética que predispone para tener estos cuadros, más estrés sostenido puede determinar un ataque de pánico. Pero, como le digo, hay una base orgánica, pero si uno habla con un psicoanalista, siempre te explican desde el punto de vista del psicoanálisis qué cosas pueden haber pasado, y ellos muchas veces tienen en cuenta, ven lo orgánico, pero es como que el orgánico es una consecuencia para ellos. Siempre hay una base traumática, tanto en la ansiedad como en la depresión. Para que que no separemos las aguas y digamos una cosa es una cosa, no. Uno puede determinar que pasó algo que determinó que a nivel orgánico cambien el funcionamiento del cerebro y uno termine desencadenando cuadros de ansiedad, que hay de distintos tipos, como vemos acá: trastorno por ansiedad generalizada, que es el más frecuente, ataque de pánico, fobias, fobia simple o específica, fobia social, agorafobia, que es ambientes abiertos. La fobia social son las personas que no pueden hablar en público, por ejemplo, que se bloquean. Trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC. Hay rasgos obsesivo compulsivos, pero cuando es un trastorno, le llamamos cuando a la persona le afecta la vida. Hasta pueden perder un trabajo, pueden divorciarse por culpa de su trastorno. Entonces ahí, en ese caso, cuando le afecta severamente la vida y caen en terapia, los diagnostican como TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Pero obviamente todos tenemos algunos rasgos, algunos más, otros menos, pero tenemos todos rasgos de trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de ansiedad asociado a drogas. Ojo que hay medicamentos que pueden estar generando, hasta la misma cafeína genera ansiedad. La adicción. Y las adicciones, sin mencionar cosas más fuertes que la cafeína, ¿no es cierto? Y trastornos de ansiedad asociados a distintas enfermedades, como por ejemplo un hipertiroidismo genera cuadros de ansiedad, pero ya son temas endocrinológicos. Las adicciones dan lo que se llama el paraíso artificial, porque un individuo que fracasa en la vida por su incapacidad o porque se bloquea en el momento, pero toma bebida alcohólica y le parece de que no le pasó nada de eso, ¿no es cierto? Es decir, que es huir de la realidad, ¿no es cierto? Alejarse, ¿no? Tal cual. Ahí tiene Urquiza. Urquiza nunca en su vida tomó alcohol, y lo dijo en uno de los... Estaba leyendo la autobiografía y él dijo: si yo tomo alcohol, yo tomo decisiones muy importantes hasta dormido. Si tomo alcohol, voy a cometer muchos más errores y voy a creer que lo hice bien. Así que, por las dudas, no pruebo una gota de alcohol. En esa época, ¿no? Todo un adelantado, ¿no? En una época que todos los caudillos eran borrachos, ¿no es cierto?, donde no había leyes. Recién con ese que está en el billete de 20.000 aparecieron las leyes. No había controles, en otras palabras, no había leyes ni había controles como hay hoy. Claro, no, pero no existía el Código Penal, no existía nada, era un país salvaje. Fue gracias al Alberdi que nosotros, y es muy poco estudiado. Incluso tiene un libro, El crimen de la guerra, que muy pocos los conocen, que es un libro extraordinario de Alberdi, donde un alegato antibélico, ¿no es cierto? Extraordinario. Para mí Alberdi ha sido uno de los argentinos más importantes que hemos tenido, si no el más importante. Claro. Y ahí, volviendo a esto... si vamos a la otra imagen, ahí lo que quería mostrar en la 3, fíjense en la 3,
Fíjense los trastornos de pánico, bueno, define trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que es más común: impaciencia, irritabilidad, fatiga fácil, falta de concentración, inhabilidad para relajarse, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño. Eso es un cuadro de trastorno de ansiedad generalizada. Muchos quizás lo están sufriendo y desconocen que eso cierra dentro de un síndrome. El TOC son pensamientos impulsivos que se intrusan y que no los podemos manejar, a que se intruse un pensamiento. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos obsesiones. El que mira 10 veces las llaves y se roban la puerta, ¿no? Y vuelve y vuelve. Claro. Se va hasta la calle y vuelve. Pero aparte se meten ideas que nosotros no podemos manejar y se meten constantemente y no la podemos manejar. Fobia social, que ya había hablado, y trastornos de pánico. Está una serie de, por ejemplo, presión precordial, inestabilidad de marcha, escalofrío, disnea, una serie de temblores o sacudidas, sensación de irrealidad, de separación de uno mismo, un montón de síntomas que muchas veces por ahí alguien tiene un ataque de pánico completo, o algunos de ellos, náuseas o molestias abdominales, en momentos de estrés, y está viviendo un ataque de pánico, por ahí desconoce que esto puede ser un ataque de pánico. Por eso quería comentar esto. Pero, Ondina, pero esto es muy amplio y es muy diverso. Obviamente que hay que ir a la consulta si uno está viviendo cuadros como este y le afectan la vida cotidiana. Obviamente es bueno consultar con algún psicólogo, un psiquiatra, y ver que uno se ha diagnosticado de trastorno de ansiedad generalizada o de algo, o de alguno de estos cuadros. Uno a veces, al entenderlo, no le digo que estemos todos medicados, pero con entenderlo uno se autorregula. El hecho de saber de que uno tiene un trastorno es bueno, porque uno logra conocerse y uno mismo se autorregula. A veces necesita medicación según el caso, y a veces no llega a ni siquiera necesitar algo natural. Uno se puede manejar y se puede autorregular, pero uno tiene ya que conocer que no es que somos todos iguales y que uno está teniendo algún un trastorno. ¿Me explico? Una enfermedad tiene 4 etapas. Una primera etapa es energética. Uno va a un lugar donde la gente no lo quiere, esto y lo otro, hay un ambiente eléctrico negativo, ¿no es cierto? Eso no lo nota de entrada, pero después lo va sintiendo. Una segunda etapa es psíquica, empieza a tener insomnios, problemas, situaciones. Todavía no hay ninguna lesión. Una tercera etapa es funcional, empieza a funcionar mal, por ejemplo, el estómago, tiene una gastritis. Y si eso se prolonga y no lo soluciona, se llega a la cuarta etapa, que es la orgánica. Esa gastritis se transformó en una úlcera y eventualmente puede hasta llegar a un cáncer. Así que primero una carga energética, segundo viene a ser, lo capta el cerebro, tercero aparece algún síntoma, y cuarto ya es una lesión que hasta puede ser quirúrgica. ¿Comprende? En el mundo hay 2 cosas. La materia, que es definiciones de Einstein son estas. La materia es energía concentrada en el espacio. Y la energía, que es materia diluida en el espacio. Esas definiciones son de Einstein. Así que ese paso de energía a materia es el que... Estamos formados en la universidad, dentro de todo, para actuar a nivel del cuarto nivel. Hasta ahora lo miran, no tenés nada, pero hay que tratarle para que la causa, el primum movens, está justamente en lo energético, ¿no es cierto? Con respecto a los ataques de pánico, si vamos a la imagen 5 y 6, como para que vean que hay distintas teorías, que no se entiende del todo bien la causa. Hay un núcleo que es liberador de adrenalina en el cerebro y es el que desencadena, no es algo psicológico. Hay una base orgánica también, obviamente, hay un trasfondo psicológico, como les decía, que terminó alterando los circuitos, y el locus coeruleus es un centro que libera adrenalina en el cerebro. Y muchas veces se ha visto que es por estudios en ratas, que es el locus coeruleus el que está con un umbral muy bajo y dispara muy frecuentemente y da en estas personas los ataques de pánico. Hay otra imagen, el 6, que considera que el responsable es el núcleo magno de Rafe, en el que interviene la serotonina en estos ataques. En la imagen 7 habla de que depende del pH sanguíneo que aparezca, porque se le ha inyectado ácido láctico a ratas y se ha visto que han desencadenado un ataque de pánico. Y pasamos al último, que es el que todas las teorías van a este receptor, en el 8, que es el receptor al GABA.
las benzodiazepinas actúan, donde muestra ahí en el cuadradito naranja, ahí es donde actúan las benzodiazepinas, en el receptor al GABA, y hacen que entre cloro. Cuando entra cloro, baja el potencial de la membrana de esa neurona y uno se tranquiliza. Y todos los medicamentos de los que vamos a hablar, la mayoría actúan por esta vía, o buscan inhibir a la enzima que desdobla el GABA, o actúan al estilo de las benzodiazepinas en otra parte del receptor. Entonces ahí salen, por ejemplo, la pasiflora, que es de la primera que vamos a hablar, la 9, la imagen 9, la pasiflora, o pasionaria. Esta se ve muy fácilmente por todos lados acá. La coerulia es la de esta zona, pero todos los estudios se han hecho con la incarnata, que es otra especie. Hay varias especies, yo mencioné algunas ahí. Son las humidades floridas, las humidades aéreas, las flores son las que se usan más que nada. Y bueno, se toman como infusión, extracto seco, tintura. Ahí están explicados los principios activos. Tiene varios, o sea, hay un montón de teorías, se ha ido investigando la pasiflora y se ha visto, en un momento le responsabilizaban a los flavonoides, en otro momento a una serie de alcaloides que tiene la planta. No se está muy convencida la ciencia de cuáles son los principios activos, entonces se prefiere por eso hasta el día de hoy a dar el extracto completo, porque no está muy claro cuáles son los principios activos que actúan. En definitiva son varios principios activos, igual que en la valeriana. La pasiflora siempre ténganlo en cuenta como que es más suave que la valeriana. La pasiflora no es miorrelajante. Cuando uno, por ejemplo, quiere deshabituarse de un tratamiento con clonazepam, por ejemplo, que es una causa típica que... O sea, hay una adicción al clonazepam. Cuando ya hay una adicción al clonazepam, que no es difícil agarrarse una adicción al clonazepam, porque el clonazepam, las benzodiazepinas fueron investigadas y estudiadas y formuladas para darse 3 a 6 meses, mucho más no, porque si no ya generan adicción. Y la gente va a hablar y te dice que cuando quieren deshabituarse hace 25 años desde que existe el clonazepam que lo toman. Entonces, en ese caso no se puede dejar de golpe. Viene el clonazepam en gotas, esa es la mejor forma de irlo dejando de cada vez menos gotas, escalonadamente. Y uno tiene que dar un tratamiento para ayudarlos a que vayan vayan bajando sin sentir la falta. Y es ahí donde se usan estos compuestos. La valeriana es mejor para una deshabituación. Generalmente se sinergizan y hay muchos estudios, no es que uno los mezcla todos juntos porque dice como tipo bolsa de gato, mezcla todas las plantas que son sedantes y va a servir. No, hay estudios que hacen que uno, la valeriana con la melisa la asocie con la manzanilla. Hay publicaciones que avalan estas mezclas, no es que uno mezcla porque sí. Y la valeriana, justamente, la pasiflora no es miorrelajante, pero la valeriana sí es miorrelajante. Entonces la valeriana es ideal para darla para deshabituación, por ejemplo. Después se pueden dar en tratamientos, la pasiflora es más suavecita, es por ejemplo para darla en tratamientos cuando uno está a dieta y se pone ansiosa, porque bueno, hay momentos de que cuando empieza empieza la abstinencia de la comida, digamos, y pasa periodos de ansiedad cuando empieza a la dieta. La pasiflora es una linda planta porque no es tan fuerte como la valeriana y en situaciones como esa ayuda. Después hay publicaciones que plantean como preanestésicos ambos, tanto la valeriana como la pasiflora. La pasiflora hay más publicaciones que hablan como antes de la anestesia, como para tranquilizar. Lo que sí hay que, por lo menos 1 hora antes, tomarlo. Y después otra cosa, ¿por qué la 1 hora antes? Valeriana, para que empiece a hacer efecto, no es tan rápido como un diazepam, por ejemplo. Una benzodiazepina sublingual, obviamente que es mucho más rápida. Entonces, con estas cosas hay que tomarlo un buen rato antes. La valeriana no se recomienda enseguida antes de irse a dormir, porque demora más o menos 1 hora en hacer efecto, y antes que haga efecto es como que tiene un efecto paradojal. Entonces, ojo con la valeriana. La valeriana hay que tomarlo más o menos 1 hora antes de irse a dormir. Se va a acelerar y después le da sueño. El tilo puede generar un efecto paradojal también. Entonces hay que tener claro el té de tilo. El té de tilo o en extracto seco, vienen todas las formas del tilo. El tilo es el más suave de todos. Yo lo vengo a destronar al tilo porque el tilo tiene un montón de otros efectos que son muy interesantes, como diaforético, que no hay tantas plantas diaforéticas. Cuando uno está cursando una infección respiratoria y quiere generar su sudoración para bajar la fiebre y demás, es excelente, es lo mejor que hay el tilo. Pero como sedante es de los más suaves. La manzanilla es más fuerte, que tiene un flavonoide parecido a la pigenina, a la acrisina, y después tenemos la melisa,
La melisa es muy bueno. Aparte, la melisa se ha estudiado también para la gente, los adultos mayores, porque ahí está la valeriana, de lo que estaba hablando, que es más fuerte. Tengan en cuenta eso, la pasiflora es un poco más suave. La valeriana es la más fuerte de lo que vamos a hablar. Y después sigue, por ejemplo, la melisa, el tilo, que lo estoy destronando, pobre, porque tiene un efecto que es menor del que la fama que tiene. Hasta la melisa por ahí tiene más efecto que el tilo. Si pasamos a la otra, ahí está la melisa. La melisa es interesante para la gente mayor que tiene problemas para dormir, pero que aparte tiene un efecto tiene colina. Ahí está la marquea, la colina. La colina es precursor de la acetilcolina, que es la que está en las vías que tienen que ver con la atención y la memoria. Entonces, la gente mayor que le cuesta dormir, pero que de día quieren estar como más activos, y esa actividad como que se va reduciendo con los años, entonces uno le da la melisa, ahí la habían cambiado, la melisa, y tiene un efecto sedativo como para lograr dormir bien, pero tiene un efecto a su vez de aumentar la colina y la acetilcolina, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Se ha combinado, hay publicaciones que la combina con salvia y con romero. Es interesante esa combinación porque se sinergizan la melisa, salvia y romero. Entonces, una planta que es muy interesante, la melisa para la gente grande, ¿no es cierto? Hay plantas que por ahí se las asocia a personas por ahí que se les sube la presión por nervios. La valeriana sería mejor para un caso así, porque, por ejemplo, la pasiflora se ha visto que hasta dosis bien altas no baja la presión, ¿me explico? Pero la valeriana sí va a ayudar. La pasiflora por ahí está buena porque tiene un efecto antiespasmódico, entonces para un colon irritable, seda y tiene un efecto antiespasmódico. Evidentemente en ningún caso es igual a otro, y las personas tienen cada uno una característica distinta. Le pregunto. Claro, y no son solamente sedantes toda esta planta. Hay una que va a ser para un colon irritable, como la pasiflora, y que es más suavecita para la abstinencia a la comida, por ejemplo. La valeriana para una abstinencia al clonazepam. O sea, cada una depende del caso. La melisa, decía usted recién que es buena para la gente adulta, mayor, que les permite dormir un poco más. ¿Cuánto más? Duermen 6 horas, 5 o 6 horas la gente grande. Es más, todos, después de los 40 años, ya es como que más de 6 horas es un triunfo. Pero logran dormir 1 hora, 1 hora y media más, 7 horas, pero con esa hora extra, bueno, pero el sueño aparte es reparador. No es solamente el tema de la cantidad de horas. Lo que se siente con la melisa, lo digo porque yo también lo he tomado, no soy tan... y bueno, ya tengo 51 años, o sea que estoy ya en el grupo de los de mayores de los 40. Y la melisa es fantástica porque no tiene el hangover, o sea, la borrachera matinal. Las plantas en general no generan la borrachera matinal que genera por ahí los medicamentos de síntesis. Y uno logra tener un sueño reparador. Reparar el cerebro, en otras palabras. Tal cual, reparador, y entrar en las fases del sueño, sino que no quiero por ahí entrar en demasiado tema detalles, de fases de sueño, pero en las fases de sueño más profundas en las que uno realmente descansa y sueña. Entonces uno realmente ahí, el cerebro se repara y descansa. Entonces uno logra con estas plantas, a veces, capaz que es 1 horita más nomás, pero el hecho de que es reparador percibe uno. Entonces eso ya es positivo, y no contar tanto las horas, sino la calidad. ¿Esto es accesible para cualquier ciudadano, para cualquier persona que nos está viendo, o tiene que tener un control médico en todo esto? Y depende de las dosis. Por lo general no hay ningún problema. Yo tengo una mezcla: pasiflora, tila, valeriana, melisa, manzanilla, cedrón. ¿Todo eso? Yo lo doy todo, 6, 7 hierbas juntas, y me da muy buen resultado. Porque si no, la disquisición de poder ver cuánto de esto, cuánto del otro. Ahora también yo uso las flores de Bach. Las flores de Bach, por ejemplo, hay una que es una flor muy buena, que es para todo estado de angustia, como le decía, de estar como estrangulado. Ese es el rescue remedy, el remedio de rescate, ¿no es cierto? Que Bach lo dijo en inglés, ¿no es cierto? A eso le puedo agregar la verbena. La verbena es una planta que en España se usa mucho, porque incluso por las fiestas que llaman las verbenas, si viene un español contento, dice viene de una verbena porque es una fiesta. Actúa en el timo, actúa en el hipotálamo, actúa en
en todos los órganos del organismo, actúa en la tiroides también, y es euforizante. Hay una bebida alcohólica, ¿no es cierto?, 21-30 de alcohol, que es con verbena, ¿no es cierto? Es una planta con un tallo más bien cuadrado. Tengo planta de verbena. Hay otra que le puedo agregar, que es el impatient, el impatiens, impatient, ¿no es cierto? Es para el impaciente. Esa es una planta muy impaciente. Tiene la semilla y no espera que uno vaya a sacarle, la tira. ¿No es cierto? Es decir, la tira, anda esperando que vaya el agricultor a sacarlo. Bueno, ese para los impacientes. Después, para cuando hay un duelo, puede ser por una muerte o por una separación, ¿no es cierto? Que también es la muerte de una ilusión. Claro. Es la estrella de Belén, Star of Bethlehem, ¿no es cierto? Que esa da muy buen resultado para dormir. Para aceptar cristianamente el duelo. Porque no solo dormir, acepta la persona. Exacto. Que esa persona llegó a su final, tuvo que irse, o a lo mejor quería irse también. Bueno, el honeysuckle, ese tiene la ventaja de que cuando los recuerdos que tenemos de una persona que se fue, no tenemos recuerdos negativos, recuerdos tristes. Nos acordamos de esa persona no cuando estaba muriendo dolorido, sino cuando estaba en una fiesta, en un cumpleaños, bailando, hablando. Entonces nos borra los recuerdos negativos y nos da los positivos. Y el gentian, yo le pongo a esta mezcla de Rescue Remedy, Vervain, Impatient y Star of Bethlehem y honeysuckle, le agrego el gentian. El gentian es la genciana. La genciana es una planta que crece sobre todo el Monte Blanco, en el norte de Italia, el sur de Austria, ¿no es cierto? La zona alpina, digamos. Es una planta que puede haber una tormenta de nieve, puede haber un frío terrible y ella saca sus hermosas flores rojas, otras son azules y otras violetas, ¿no es cierto? Es decir, supera el medio ambiente. Entiendo. No le da bolilla al medio ambiente. Dándole esa mezcla, como le digo, me da muy, pero muy buen resultado. Después se le puede agregar cualquier otra. Por ejemplo, hasta hablábamos de la naranja amarga también. La naranja amarga no la claro que la naranja amarga también, sobre todo anda bien en la menopausia, esa, ¿no es cierto? Se le puede hablar la rodiola, que la rodiola es sobre todo en los lugares helados. Sí, la rodiola y el hipérico ya sería dentro de las antidepresivas, lo que estábamos hablando de ansiedad. Pero la rodiola tiene una gran fuerza. Yo cuando estuve en Moscú, después fui un poco a Siberia, a Zagor, que es el Vaticano de ellos, y ahí vi plantas de rodiola. Y le preguntaba, no, esa planta, dice, aunque haya nieve, florece lo mismo. Supera el ambiente, equivalente a la gentiana italiana o suiza. Lo que pasa es que la rodiola es de las plantas adaptógenas. Es de una de las plantas adaptógenas. Sí. Después del ginseng empezaron a aparecer un montón de plantas adaptógenas como la rodiola. Y la ashwagandha, que está por ahí en las imágenes, en la A15, la Huitania, que ahora se ha puesto de moda. ¿Cuál? La ashwagandha, que es la ashwagandha, sí. También es una adaptógena. Sí, esa de los hindúes. Hay adaptógenas que, como la Huitania somnífera, que es más bien sedante. Sí, en las estepas que son más estimulantes, como la rodiola. En la taiga rusa o sobre el río de los hindúes, ¿no es cierto? También son plantas que superan al medio ambiente. Son adaptógenas, le ayudan a uno también a adaptarse al estrés de cada uno. Les pregunto porque hay muchos televidentes que le van surgiendo preguntas en base a todo esto, y alguien nos pregunta, las personas hipertensas, ¿pueden incorporar todo este tipo de hierbas como para dormir, bajar un cambio, para sedar un poco? Sí, la pasiflora, yo le recomendaría más la pasiflora. La valeriana, por ejemplo, lo que tiene que es miorelajante también.
Entonces, por ejemplo, en un caso que yo no le daría la valeriana, y la valeriana puede llegar a bajar un poco la presión. Si está medicado con antihipertensivo, hay que tener cuidado porque un poquito la presión puede llegar a bajarla, ¿me explico? Pero la pasiflora sí, no hay problema, en dosis altas no se ha visto que baje. Lo tranquilizan al paciente y por eso es que baja la presión si se le subió. Pero no es que habría grandes problemas de interacción con la pasiflora, sí, con la pero melisa, no son bajas para una internación, nada por el estilo. No. Un tipo que está normalmente en 15, 16, a lo mejor pasa a 11. Aparte es por el estrés que tiene, que hace que baje más a los niveles a los que está acostumbrado. No es que va a haber problema, digamos, ¿me explico? A mí las mezclas siempre me beneficiaron en el tratamiento. Lo pude hacer más corto el tratamiento, porque si no, probando hierba por hierba, es más largo, ¿no es cierto? Entonces, haciendo una mezcla, me anduvieron bien. Ahora, por ahí uno, de acuerdo a lo que le dicen, antes de venir ahora, conté cinco consultas de pacientes. Yo les doy el celular mío y tienen derecho a preguntarme, ¿no es cierto? Aunque estamos lejos, estamos cerca. Bueno, es una manera también. Entonces, sí, no les cobro nada, sino que es para que poderlo seguir de cerca, porque con una sola consulta a veces no se aborda todo. El tiempo, con respecto a eso, a lo que preguntaron, breve. sí, o sea, sí, por ejemplo, la pasiflora puede tomarlo perfectamente como para bajar la presión cuando es por tensión nerviosa. Si es por otra causa, que está hipertenso y no es específicamente por estar nervioso, ahí no va a ayudar para nada. Bueno, ningún caso es igual a otro. Claro, siempre habría que verlo, ¿no? Y habría que estar segura de que se le subió por presión por tensión nerviosa y no por otra cosa, ¿no es cierto? En otro caso no nos serviría. Es un tema apasionante, el tema de presión, el tema de estrés, son temas que lamentablemente conviven en nuestra sociedad con nosotros día a día. Es un tema apasionante y muy amplio. El tiempo es tirano en televisión, nos está llegando al final. Yo les propongo, si les parece, para el próximo cuarto lunes de mayo, como todos los meses, volver a retomar este tema. Porque y depresión también, que no lo tocamos. Depresión, estrés, ansiedad. Sí, habría que hablar del Alzheimer. Bueno, con más razón también, entonces. ¿no es cierto? Con respecto a las plantas, no está mal lo que dice, yo no voy a... Bueno, en mayo seguimos mezclar, con por este ahí es de tema. mezclar plantas y demás, está perfecto, sino que yo por ahí lo que trato de decir, cuál es el uso adecuado, ¿me explico? Lo que aclara un poco esto es pensar en lo que yo le dije recién, materia-energía. ¿Qué es la materia? Energía concentrada en el espacio. ¿Qué es la energía? Materia diluida en el espacio. Eso lo dijo Einstein. Entonces, ¿cómo haces para...? Y está vigente. Einstein lo dijo. Está muy simple la definición que dio. Porque le pidieron que explique la teoría de la relatividad en pocas páginas y que sea corto y que lo entienda todo el mundo. Entonces empezó diciendo eso. Hay dos cosas, materia y energía. ¿Qué es materia? Energía concentrada en el espacio. ¿Qué es energía? Materia diluida en el espacio. Dice, ¿cómo se hace eso? Si vos prendés un fósforo, a la materia la transformaste en energía. Bueno, queda hecho... Es clarito para entender. Sí. Queda el compromiso para el último lunes de mayo para retomar este tema que es apasionante. Para aclarar más esto, porque es un tema un poco amplio. Es muy amplio, es verdad. Ligado a lo esotérico también. Puede ser. La mejor de la suerte y en mayo seguimos con este tema. Bueno. Gracias por venir. Sí. Gracias. Pasaron ya 35 minutos de la hora 15, estamos excedidos en el tiempo. Hacemos el pase con Horacio Moglia. Horacio, buenas tardes. Yo creo que te lo anticipé el viernes.